Macuali Xihualacan, Macuali Xihualacan, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Macuali Xihualacan, Macuali Xihualacan, sean bienvenidos. Macuali Xihualacan, bienvenidos. Estamos a punto de empezar la clase número 12, Tlamatchtili Machtlaguanome, Tlamatchtili Machtlaguanome, clase número 12. Xochihuatl, Senya. Buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿cómo están? Guarani Roldan. Narharashki. Hola, bienvenidos. Macuali Xihualacan, sean bienvenidos. Hoy vamos a ver la clase número 12 de este curso de lengua náhuatl que estoy dando aquí en TikTok. Hoy estoy un poquito más tapadito, sí hace mucho frío el día de hoy por acá, así es que estoy ahora aquí bien abrigado. Sean bienvenidos. Alondra Rivero, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Macuali Xihuala, Macuali Xihuala. Macuali Xihuala. Qué bueno que estén por aquí. Estamos a punto de comenzar, chicos. Ya estamos en la clase 12. Recordarles que ya subí la clase número 10 a YouTube, a mi cuenta YouTube. Ya pueden ver la clase de la 1 a la 10, por si se las han perdido. Nat, bienvenida. Nimitzneki Nat, Tlazoskamati Mamahuitzotzin Pampa en Xochitl. Gracias por las flores, gracias por las flores. Gracias, Nat. ¿Cómo estás, Nat? ¿Qué tal tu día? Cuéntame, ¿cómo te fue hoy? Bien, ya estamos por comenzar, chicos, nada más un minutito más. Recuerden que esta clase es solamente de 1 hora. Vamos a estar trabajando de 10:30 a 11:30 de la noche con algunos ejemplos, ya que el tema del día de hoy es algunos sufijos. Hoy vamos a hablar de algunos sufijos que van a significar en, sobre, dentro de. O sea, es que no se vayan y aprendan conmigo. Dice Nat, bien estresado. Me metí a la carrera de belleza y no sé peinar. ¿Cómo crees, Nat? ¿Cómo crees? Bien, pero allá vas a aprender mucho. Ánimo, échale ganitas. Tú puedes, eres la mejor. Qué bueno que estén por aquí, chicos. Gracias por la rosa. Y bien, les recuerdo, tenemos un objetivo de donaciones el día de hoy, que son 7 gorritas. Espero me puedan apoyar con alguna de ellas. También les invito a dar tap aquí en pantallita. Sigan dando like a este directo. Y compartan a todas las personas, a todos sus amigos, que más personas lleguen a esta clase de lengua náhuatl. Neni Motoka Juliotzin, Neite Mashtik. Me llamo Julio, soy maestro y estoy aquí para enseñar. Y bueno, ya estamos a 2 minutos de comenzar, 2 minutos de comenzar. Bueno, y esté toda la gente que esté, comenzamos. Entonces, Nat, bien, qué bueno que te hayas metido a la clase de belleza. Pero bueno, entonces, pues estamos a punto de comenzar. La clase pasada estuvimos hablando de, ¿alguien recuerda el tema que estuvimos viendo? ¿Alguien recuerda el tema pasado? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? Muy bien, ya estamos listos con los ejemplos. Ya está la información allá en nuestro pizarrón. Y pues el tema de la otra clase fue nuestra forma plural. Cómo hacer plural nuestros sustantivos. Linda noche, profe. Hola, Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Pati, gracias por comentar. Aldair, te quiero, Tilín, Tlazorkamati. Nimitzneki. Nimitzneki, Aldair. Neno Whisky, yo también te quiero. Esa es la primera clase que veo, dice Lil Pi. Ok, no te preocupes. Las otras 10 clases, las otras 11 clases están en YouTube. Puedes ir a buscarlas. Mi cuenta es Juliotzin. Pati, gracias por seguir compartiendo. Blanca, gracias por el follow. Y pues vamos a comenzar, chicos. Ya somos 50 personas. Y pues vamos a comenzar algunos sufijos. Entonces vamos a estar combinando esos sustantivos que ya conocemos con sufijos. Y pues vamos a ver qué significan esas palabras. Cómo cambia la palabra del sustantivo al unirlo con un sufijo, ¿vale? ¿Qué les parece? Dice Lil Pi, dice gracias, lo busco en YouTube. Dice Blanca Prestegui, siempre he querido aprender. Espero que disfrutes mucho el contenido. Te doy la bienvenida a mi clase de lengua náhuatl. Y bueno, el día de hoy estoy estrenando mi Copili. Bueno, yo lo había utilizado, no lo había utilizado hace muchísimo tiempo, pero hoy lo estamos aquí portando. Dice, bueno, hoy vamos a hacer algo diferente en el live. Hoy me voy a poner guapo para ustedes. Espero que les guste. Mitzpactiano Copili. ¿Les gusta mi Copili? Bianca, siempre he querido aprender. Pues bueno, vale. Entonces, ya vamos a comenzar con la clase. Y bien, algunos sufijos. En esta lección aprenderemos algunos sufijos y sus significados. Ejemplos. Vamos a empezar con los 3 primeros ejemplos de la noche.
que es el sufijo co, el sufijo ikpak y el sufijo itik. Co, ikpak e itik. Estos los vamos a agregar al final de nuestro sustantivo, ¿vale? Entonces vamos con algunos ejemplos. Patti, muchísimas gracias. Patti siempre está compartiendo el directo a todo mundo. Es que te agradezco muchísimo, Patti. Te agradezco mucho el apoyo. Gracias por los likes. Llevamos 3000. Vamos a ver si el día de hoy vamos a empezar con unos 2000 likes. Vamos a ver si podemos llegar a los 2000 likes. A las personitas que me están viendo esta noche, apóyenme a dar tap aquí en pantallita. Y pues vamos a participar también en clase. Por ejemplo, vamos a agregar la palabra tianquistli. Este no pinta. Vamos a usar este negro. Este lo acabo de comprar, chicos. A ver. Ya pinta mejor. Tianquis. Nuestra palabra original es tianquistli. Este es nuestro sustantivo. Recuerden que tianquistli significa mercado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos sufijos? Lo que vamos a hacer es sustituir nuestra terminación básica TLI por el sufijo co y queda de la siguiente manera. Voy a borrar esto con mi dedito. Tianquisco. Queda así. Tianquisco. 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 Entonces significa un en. Tianquistli era mercado. Entonces tianquisco significa en el mercado. Tianquisco, en el mercado. Vayan copiando los ejemplos, chicos. Vayan copiando los ejemplos. Ok. Ahora vamos con otro. Vamos con el sobre. Tenemos la palabra original que es, bueno, vamos con un sustantivo que es tepet. 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 Vayan copiando por ahí. Tepet. Tepet. ¿Qué es cerro? Tepet es cerro. Cerro. Tepet. Ahora vamos a sustituir esta TL. Bueno, de hecho nada más vamos a conservar únicamente la T. Y agregamos ikpak. Pero lo escribimos con azul. Ahí está. Tepeticpac. 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 Que entonces teníamos que tepet era cerro y nuestro sufijo es sobre. Tepeticpac significa sobre el cerro. Y así de fácil. Y eso es sencillo. Entonces vamos a estar utilizando nuestros sustantivos ya vistos en estas clases y vamos a cambiar su terminación básica por diferentes sufijos que significan diferentes cosas. Entonces ya tenemos el primero con co, con tianquisco en el mercado. Tepeticpac sobre el cerro. Vamos ahora con un ejemplo con itic. ¿Qué les parece? Itic, dentro de. Dentro de. Vamos a trabajar con la palabra cali. Cali es el sustantivo original que significa casa. Cali, casa. Ahora sustituimos, borramos la parte final. Calitic. Bueno, sí, bueno. Calitic. 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 Entonces, si cali es casa, itic dentro de, calitic dentro de la casa. Es lo que significa. A ver, pero voy a escribir esto con azul. Permítanme. Itic. Calitic. ¿Qué significa? Dentro de la casa. Y así de fácil, chicos, estamos haciendo uso de estos sufijos. Es muy fácil, únicamente es tomar nuestro sustantivo, sustituir la terminación básica por estos sufijos y nos va a dar una oración completa. Tianquisco en el mercado, tepeticpac sobre el cerro, calitic dentro de la casa. Entonces nuestro posfijo co es en, ikpac sobre, itic dentro de. Entonces vayan copiando esto, chicos, por favor. Vamos con otros 3 sufijos y un ejemplo de cada uno de estos. Vamos, chicos, vamos, vayan copiando. Vayan copiando. Vayan copiando. Vayan copiando. Tienen un minuto para copiar. Un minutito.
Mando saludos a todas las personitas que me están viendo. Gracias por sus likes. Ya llegamos a 2000. Gracias, les agradezco muchísimo. Sigan apoyando este directo, sigan compartiendo y sigan participando, chicos. Ahorita voy a estar proporcionando únicamente los sufijos y más adelante ya hacemos ejemplos allá en casita. No somos muchos el día de hoy, pero pues me alegro de todas las personitas que están aquí conectadas viendo la clase conmigo. Neni motoka Juliotzi, neni temashtik. Me llamo Julio, soy maestro. Y bueno, y estoy aquí para difundir la lengua náhuatl. Les agradezco que estén aquí, les invito a seguirme y vayan a ver mis últimos videitos. Les aseguro que aprenderán mucho con mi contenido. Pati, gracias por seguir compartiendo, te agradezco. Pati siempre aquí presente. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora sí, vamos a borrar los primeros 3 ejemplos. Ya tenemos ko, ikpak y itik. Vamos con otros 3. Otros 3, con sus respectivos ejemplos. Vamos con otros 3. Ishko frente a, Ishko frente a, náhuatl junto a, ahí está, náhuatl junto a. Dice David Monroy, maestro, no puedo entrar a los en vivos por fallas en mi internet. No te preocupes, David. ¿Cómo estás, Kentika? Kentika, ¿cómo estás? Espero estés bien, David. No te preocupes, de todos modos las clases de la 1 a la 10 ya están en YouTube, pueden ir a verlas. Dice, profe, perdón si me hizo tarde, ¿aún puedo entrar a la clase? Claro que sí, Daniel, bienvenido. Muy bien, vamos con otra más. Nepantla. Ahí está. Tenemos otros 3 sufijos, chicos. Ishko frente a, náhuatl junto a, nepantla en medio de. ¿Vale? Vayan copiando. Entonces, vamos ahora a escribir unos ejemplos con esto. Vamos con unos ejemplos. Así vamos directo. Xalixco. ¿Les suena esta palabra, chicos? Xalixco. Vamos a ir preguntándole aquí a las personas que nos están viendo. ¿Xalixco les suena familiar? Xalixco. Jalisco, es correcto. Sof Islas, es correcto. La palabra Jalisco viene exactamente de esto, de Xalixco. ¿Pero qué significará Jalisco, técnicamente? Xali es arena. Xali es la palabra arena. Xalixco. Alejandro, gracias, bien hecho. Frente a la arena. Gracias. Frente a la arena, es correcto. Ya tenemos nuestro ejemplo con Ishko, frente a. Xalixco, frente a la arena. Ahora vamos con esta. Anáhuac. Y bien, la raíz de esta palabra, nuestro sustantivo que estoy usando en anáhuac es la A de atl. Los que han tomado clase conmigo, ¿recuerdan qué significa ese sustantivo? ¿Qué significa atl? ¿Qué significa atl? Recuérdenme por ahí Alejandro, a ver si puede recordarlo, Pati, me apoyándonos. Que era atl. Tlenquihtosneki atl. ¿Qué quiere decir atl? David Monroy, agua, gracias David, qué bueno. Dios mío, siempre he sido mal aprendiendo idiomas. Mrs. Strange Girill. Bueno, señorita, pues bienvenida. Hola, qué bueno que estés aquí. Aprende conmigo. Conmigo es muy fácil aprender. Pepe, gracias. Perla, gracias por el follow. Entonces, correcto. Agua. Entonces, anáhuac significa junto al agua. Junto al agua. Anáhuac,
junto al agua. Y bien, vamos con el último, que es Nepantla, en medio de... Cuau. Cuaunepantla, Cuaunepantla, Cuaunepantla. Gracias. Que viene de la palabra cuauitl, cuauitl, que es árbol, cuauitl, que es árbol, Cuaunepantla. Sería entonces en medio de los árboles. Y así, chicos, dice que no atl era agua. Sí, Lau, atl. Pero, Lau, lo que estoy haciendo aquí en la de junto al agua es que estoy eliminando la terminación básica TL, sustituyéndola por el sufijo náhuatl, que significa junto a. Por eso nada más se conservó la letra A, porque estoy sustituyendo las terminaciones básicas de los sustantivos. Ya habíamos hablado de esto en el primer tema, en la lección 1, del que los sustantivos tienen terminaciones básicas. Entonces, sustituye esas terminaciones básicas por esos sufijos y nos da este significado. Anáhuac, junto al agua. Ahora estoy aquí cambiando cuauitl, lo estoy cambiando por cuaunepantla, en medio de los árboles. Y se dice, ¿cuál es la palabra completa para decir arena? Lo escribimos aquí, ¿vale? Porque igual sí, es cierto, no compartí los sustantivos de cada una de estas. Entonces, uno es Shali. Para que lo complementen, lo voy a escribir acá. Shali. Cuauitl. Bien. Esos son los sustantivos que pueden, que aparecen en las tres oraciones, en Xalixco, Anáhuac, Cuaunepantla. Los sustantivos son Xali, arena, Atl, agua, Cuauitl, árbol. Cuidado, no la confundan con Quiauitl, eso es lluvia. Aquí es Cuauitl, Cuauitl. Xali, arena, Atl, agua, Cuauitl, árbol. ¿Vale? Entonces, esos son los sustantivos utilizados en estos tres ejemplos, ¿vale? Ya damos 6 sufijos. Vamos por otros 3. Dice David Monroy, Tlalnepantla. Pues nada más, es sencillo, Tlalnepantla. Tlali es tierra, entonces en medio de la tierra, Tlalnepantla. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Esto nada más es para empezar, para compartir los sufijos. Más adelante vamos a hacer más ejemplos de cada uno de estos, ¿va? ¿Qué les parece? Dice, ¿cómo se diría? Bueno, calabaza grande y calabacín en agua. Ahorita te lo pasamos. Permíteme tantito, vamos a seguir con lo de la clase. Dice, ay, gracias por el fantástico. Gracias, la Sohkamati. Dice, qué gusto toparse con lives que valen la pena. Gracias, gatito. ¿Me podrías regalar información de tus cursos, por favor? Claro, amigo. Jean Paul. Estoy dando cursos los fines de semana. Tengo un curso los días sábados de 9 a 11 de la mañana. Aún puedes unirte si estás interesado. Puedes mandarme un mensajito por una solicitud de mensaje aquí en TikTok. Gracias por los regalitos, gracias por esas donaciones, chicos. Gracias por el maíz, por la pata de gato, por el lob, la Sohkamati. Gracias por la rosa. Ad 4832. Jean Paul, gracias por ese TikTok. Gracias, David Monroy. Cráter, gracias por el like. Muy bien, entonces, último minuto para que puedan copiar sus ejemplos. Vamos con otros 3 sufijos. Vamos con otros 3. Son algunos. Gracias. Lina gracias por el follow. Te agradezco muchísimo. A los nuevos seguidores les doy la bienvenida a esta gran familia donde estamos aprendiendo lengua náhuatl, a esta bonita comunidad. Y bueno, también los invito a que vayan a darle like a mis últimos videitos. Enseñé cómo decir hace frío
y la palabra frío como tal. Así es que vayan a ver el último video, denle like, denle amor, compartan. Gracias por sus likes también aquí en el directo, chicos. Ya vamos 5700. Vamos a ver si logramos llegar a los 10. Ayer llegamos a los 35,000 me gusta. ¿Creen que podamos pasar esa cantidad? Vamos a averiguarlo. Les agradezco a todas las personitas que están por aquí. Fátima Díaz, gracias por el follow. Te agradezco mucho. Estamos aquí enseñando lengua náhuatl. El tema del día de hoy son sufijos. Esta es la clase número 12. Tlamachtili Machtlalguanome. Tlamachtili Machtlalguanome. Clase 12. Clase 12. Muchísimas gracias. Y bien, vamos a borrar esto. Vamos con otros 3 sufijos. Con su respectivo ejemplo, por supuesto. Muy bien. Vamos con otros 3. Vamos con otros 3. Bien, vamos con pa, pal y pampa. O también puede ser pan. Sería en o sobre. ¿No? Vamos con pal, pal. Gracias a. Gracias a. Por o para. Bien. Entonces vayan copiando esto, chicos. Otros 3 sufijos. Pa o pan, que es en o sobre. Pal, gracias a. Y pampa, por o para. Y gracias, Villegas Reyes, por el follow. Gracias. Gracias por el follow, chicos. Gracias por los likes. Ya casi llegamos a los 9000. Somos 66 personitas, les agradezco que estén aquí. A esas 66 personitas les pido que cada una de ustedes comparte el live al menos una vez. Me ayudan muchísimo, son 66 compartidas. Con eso llegamos a más gente se puede unir, más gente puede llegar aquí a querer aprender lengua náhuatl conmigo. Dice, ¿qué dice? Son declinaciones o casos gramaticales. En este caso estoy hablando de, pues, sí vamos a llamarlo gramática porque estoy hablando de posfijos. Este elemento que vamos a sustituir en la terminación básica de nuestro sustantivo, agregamos el posfijo correspondiente y va a tener cierto significado ese sustantivo. Entonces, bueno, bienvenida a la clase, bienvenida a la clase. Entonces vamos con pa. Por ejemplo, vamos con tlalpan. 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 Tlali, tierra, pan, en o sobre. Tlalpan sería como en la tierra o sobre la tierra. Vamos a dejarlo en la tierra. Vamos con el gracias a, que es el pal. Gracias, Jessy, gracias, Nayeli, gracias por compartir. Blanca, gracias por compartir. Fátima, te agradezco mucho. Gracias, me ayudan muchísimo compartiendo, chicos, gracias. Dice BBFF o BBFF. Hola, saludos desde Richmond. Setlach Paloli, Ompa, Richmond. BBFF. Un saludote. Un saludote. En este caso, este elemento que vamos a utilizar, por ejemplo, el to, este es un posesivo. Es el posesivo que, ¿alguien recuerda el posesivo to? En la lección de prefijos posesivos. ¿Me recuerdas, Patti? Alejandro, que estás por aquí. El to, ¿qué significaba? O si alguien lo conoce, ¿qué significa? ¿Qué significa? Vayan recordando. Ya me preguntaron 2 veces por lo de calabaza. Sayotli. Calabaza, ayotli. 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 A quien me preguntó. Calabaza, ayotli. Ayotli. Muchos somos nuevos, creo. Bienvenidos a todos. Como a las personas nuevas que me están viendo el día de hoy, que les parece interesante la clase de la 1 a la 10 ya está en YouTube.
mañana estaré subiendo la número 11, ¿vale? Y así iré subiendo las clases posteriores. Pero sí, respuesta a la pregunta, to es nuestro, es cierto. Entonces, si le ponemos topal, ¿qué significaría? Es el de nosotros. Ok. Lo voy a poner con azul. Topal. Sí es el nuestro, pero bueno, se refiere a nosotros también. Entonces, topal sería gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Topal. Muchas gracias por las clases. Gracias a ti por estar aquí. Dice BBFF, sí, soy nueva, solo 2 veces he visto sus videos. Bueno, pero bueno, espero que sigas conmigo, sigas aquí aprendiendo. Vamos a ver temas de nuevo, lo vamos a volver a repetir. Vamos a ver más temas, vamos a estar haciendo lives aquí diferentes, ¿vale? Pero ahorita estamos dando el pequeño curso de lengua náhuatl, nivel básico. Esto es nivel básico incluso, chicos, ¿eh? Es súper interesante, nos dice, yo apenas te veo, pero me encanta. Gracias, Jair Jurado, gracias, Jair. Qué bueno que estés por aquí, da follow, sígueme. Yo ya regresé, se me fue el internet. Hola, Sof, bienvenida. Vamos con el pampa, por o para. No pampa. No pampa, no pampa. Este no era también el prefijo posesivo mío, pero se refiere al yo. Entonces, o el mí. Entonces sería, no pampa por mí. Para mí. Ahí está. Eso es lo que significaría. Dice, disculpe, dice Juno Gasay, bienvenida, ¿cómo estás, Juno? Gracias por la rosa, Tlazocamati Mamahuitzotzin Pampa en Xochitl. Gracias por la flor, por la rosa. Discúlpate, Temachtiani, el Tlalpan es en la tierra, ¿verdad? Así es, tenemos el Tlal de Tlali y el pan, o el pan de en, Tlalpan, en la tierra o sobre la tierra, Tlalpan. ¿Le suena ese lugar de algún lado? ¿Tlalpan? ¿Le suena el lugar? ¿Le suena el lugar? Pero bueno, chicos, les agradezco por sus likes, gracias por las poquitas donaciones. Dice Tenochtiani, ¿es maestro? Es que lo escribió mal, pero yo creo que sí, porque para decir maestro yo lo digo así. Maestro. Temachtiani, sí. Estado de México, gracias, Mari. Temachtiani es la forma de decir maestro. Así se pueden referir aquí conmigo, chicos. Temachtiani, maestro. Temachtiani, Juliotzin. O Juliotzin también pueden decir únicamente Temachtiani, maestro. Para que se aprendan la palabra de maestro. Entonces ya tenemos otros 3 ejemplos. Que es pa o pan en sobre, que tenemos el ejemplo Tlalpan, que lo volvió a escribir George, Tlalpan en la tierra. Pal, que es gracias a, que es topal, gracias a nosotros. Pampa, por o para, no, pampa, por mí. Dice Blanca, Temachtiani Julio, así es, correcto, gracias. Nietzsche, Kentika. ¿Cómo estás? Entonces vamos a borrar esto. Vamos con otros ejemplos. Ya estamos por terminar, chicos. Ya nos faltan tres sufijos más con sus respectivos ejemplos y vamos a hacer ejercicios allá en casita. ¿Qué les parece? Y dice, ¿y cómo sería para ti? Ah, pues sencillo. Usamos el prefijo el prefijo posesivo que responde al tú, que sería el mo. Mo pampa. Mo pampa.
¿Para ti o por ti? ¿Vale? Topampa. No, Topampa es, ese sería como, por nosotros. Por nosotros sería el to. Como pampa. Dice, ¿qué dialecto del náhuatl es? ¿Qué dialecto? Eso sí me gusta cómo suena más. ¿Qué dialecto del náhuatl? ¿Qué dialecto de náhuatl es? Es decir, recuerden que un dialecto es la variante de un idioma, entonces es correcto. ¿Qué dialecto de náhuatl es? Yo enseño náhuatl de la zona centro, chicos. Náhuatl de la zona centro. Yo vivo en Tlaxcala, la variante es de Tlaxcala, chicos. De Tlaxcala. Bien, entonces esos son mis ejemplos. Voy a borrar. Y vamos con los últimos 3 sufijos. Ya para empezar a hacer ejercicios en casita. Nos quedan 30 minutos de directo, chicos. 30 minutos. Ya llegamos a los 15,000 me gusta. Muchísimas gracias. Dice, yo también vivo en Tlaxcala. Dice Brin Nixtar. ¿Y en qué parte de Tlaxcala vives? Bueno, ¿de qué municipio eres? ¿De dónde es tu variante, Lolis Pascual? Ok, gracias. Entonces les invito a que sigan dando tap aquí en pantallita. Gracias por participar, gracias por ir compartiendo. Y espero que me puedan ayudar con alguna de las gorritas de las donaciones del día de hoy. Son 7 gorritas, espero me puedan apoyar con al menos alguna. Muchísimas gracias. Contla, dice Brindixtar. ¿Y no conoces algunas? Bueno, en Contla, pues de hecho la variante que enseño es de por allá. ¿No conoces algunas palabras? ¿No tienes conocimiento de la lengua, amiga o amigo? ¿Varía mucho el vocabulario en los distintos dialectos de náhuatl? Dice, sí, así es, sí va cambiando. Es como, subí un video hace rato donde explicaba un poquito de las variantes, que vamos a cambiar diferentes abecedarios. En unos abecedarios van a utilizar la Z, en otros la K, en otros la C, la Q. Y otro ejemplo sería las palabras diferentes. Por ejemplo, aquí he encontrado que yo cuando escribo un verbo, por ejemplo, nemi, para mí es vivir. Para otras variantes, ellos lo entienden como caminar. Ahí va, una primera diferencia con respecto a verbos. Ahora con sustantivos. Por ejemplo, para decir niña, yo digo ichpopocatzin. En otros lugares dicen sihuapil. Y en otros lugares también lo podemos encontrar como sihuaconet. Y bueno, así va a ir cambiando dependiendo de la región. Ok, mi abuelo sí me ha enseñado un poco. Un saludote a tu abuelito. Qué bueno que él sí, que él conozca la lengua. Sigue aprendiendo de él. Aprovecha que tienes a una persona hablante y pues aprende todo lo que puedas de él. Te lo recomiendo muchísimo. No hay mejor manera que aprender de gente que es mayor y que siempre ha hablado la lengua. Dice, wow, cerca de donde yo nací en Puebla, pero mi mamá es del municipio de Santa Clara, Ocoyucan. Supongo que allá hablan también lengua náhuatl, ¿verdad? Dice, yo soy de Puebla y mi abuelita me lo enseñaba como idioma mexicano, correcto, sí, también para referirse al náhuatl, es el mexicano, yo hablo mexicano. Dice, pide libreta para anotar, como gustes, captura de pantalla, libreta, lo que gustes. Dice Nietzsche, profesor, una pregunta, ¿cuál es tu pregunta, Nietzsche? Dime, Nietzsche. Hola, buenas noches, Dios te bendiga, gracias, para ti, a ti también, a ti también. Vamos a borrar, chicos, ya vamos a borrar. Vamos con los últimos 3 sufijos de la noche que les voy a proporcionar el día de hoy, que es tech, tica y por último la. Ok. Dice, profesor, una pregunta. Me gustaría saber si estaría bien aprender náhuatl clásico. Bien, en este caso lo que yo estoy enseñando es, bueno, primero que nada, ¿qué tipo de náhuatl estoy enseñando? Estas ya son variantes modernas, chicos. Ya son variantes modernas. Porque ya estamos haciendo uso de otro tipo de abecedario. Como por ejemplo la letra K, uso letras S, la letra J. Estas ya son variantes modernas, chicos. Ahora, si te recomiendo aprender náhuatl clásico, pues claro que sí. Gracias, Cráter, por la primera gorrita. Sí, yo creo que aprender náhuatl clásico es de mucha ayuda. Pues es lo más original, ¿verdad? Es lo más, pues viene con las palabras, pues, que siempre han sido. Vamos a llamarlo de esa manera. Sería como que la variante inicial. Pero
el problema ya es el abecedario, porque el náhuatl clásico hace uso de la letra C, la letra Q, la letra Z, y pues entonces ya las variantes modernas ya han modificado ese abecedario, ya se hace uso de otro tipo de pues bueno, de las letras como tal del abecedario. Pero sí, si gustas aprenderlo, yo creo que es una buena manera para empezar a aprender. Recomiendo más aprender variantes modernas porque son las más usadas hoy en día. Pero si estás interesado en aprender el náhuatl clásico, por supuesto, adelante. ¿Tienes horario de clases? Siempre son las clases de 10:30 a 11:30, chicos. Gracias, Cráter, por la gorrita. Gracias. Dice, sí, mi abuela hablaba dialecto, por ejemplo, quema, setotonqui. Gracias, mira, te está recordando algunas palabritas. Gracias, Cráter, gracias por el quiéreme. Ya llevo 52 de esos, gracias. Muy bien, vamos con los ejemplos que es tech. Ahí está. Con, de o en. Es un en refiriéndose al tiempo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. ¿Vale? Itlán, con y en también. ¿Vale? Dice Temachtiani, me surgió una duda. Comenta que el náhuatl es de varias generaciones. Pues sí, es como, pues yo creo que los idiomas, las lenguas van evolucionando. Por ejemplo, el español, que se hablaba vamos a llamarlo, en el virreinato, es diferente al español que se habla hoy en día. El lenguaje ha evolucionado, ha ido cambiando, se ha ido adaptando, ha cambiado con el tiempo. Sucedió lo mismo con la lengua náhuatl. Es como si viéramos algunos textos que se escribieron después de la conquista completamente en náhuatl, porque sí hay, y los comparamos con los textos de ahora, pues igual, es diferente. Las lenguas van evolucionando a través del tiempo. Dice, no sé si será muy atrevido preguntar, pero ¿el náhuatl que usted enseña tiene algún organismo que lo regula? Pues en este caso es lo que se busca, ¿no? Porque había mencionado que tenemos variantes, son más de 30 variantes dialectales. Entonces, no hay como que algo que regule esto, que haya una variante en la cual todas las variantes nos podamos comunicar. Entonces, hay algunas personas de otras variantes que son muy celosas con sus variantes y dicen, no, tienes que decirlo así, porque así yo lo conozco. Y hay otros maestros que he conocido que entendemos que hay cambios, hay diferentes formas de hablarlo y respetamos mucho esa parte. Pero no hay así, yo no siento que haya algo que regule eso. Dice, como por ejemplo el español que nos enseña la primaria, la SEP y la RAE. Exactamente, pero sí, no hay algo así que lo regule como tal el náhuatl. Porque también hay variantes en El Salvador. Imagínate, ya estás afuera de México. Ya está fuera de México. Entonces, bueno, vamos con otro, vamos con tech. Dice Mesillo, ¿cómo andamos, Julio? Bien, Mesillo. ¿Y tú? ¿Cómo andamos? Tech. Vamos con el ejemplo de tech. Vale, pues, entonces, vamos con este prefijo que es i de él y tech. Vamos a escribirlo con negro. Y tech. Y tech. Y tech. Vamos a hacer con él. Con él. Y tech. Con él. Gracias por los follows. Hay que llegar a los 35. Va, Mesillo, apóyame. Mova, sácate las caguamas, papu. Va, cáele. ¿Cómo estás, Mova? Un saludote. Setlas paloli no yolikni, ni mitzneki. Un saludo, amigo, te quiero. Ahora, Mostlatica, que eso sería mañana.
Mostlatica. En la mañana. En la mañana. O mañana. Profe, ¿el Leitich es un ejemplo? Sí. Itech. Esta I se refiere a él. Itech. Con él. Itech. Itech. Mostlatica. Mañana. Mostlatica. Y otra, por ejemplo, otra con no, plan. No plan. Podría entenderse. Este es el yo, sería conmigo. 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 Es que tenemos el no posesivo. El yo. Es como si diría con yo, pero no, es conmigo. Ok. Ayer. Ayer, ¿cómo sería? Ayer. Ok. Sería Yalguatica. Yalguatica. Ayer. Yalguatica. 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 Ayer. ¿Y cómo sería hoy? Pues sería Tonaltica. Ahorita lo escribimos. ¡Ay, me cayó esta gorrita! Gracias por la gorrita. Ya vamos dos. Muchísimas gracias. También puede ser, se puede usar indistintamente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bien, entonces, ya nos quedan 15 minutos, por eso me estoy apurando un poquito. Nos queda poquito tiempo. Si es que hay algunos temas que en una hora, les juro que no me da tiempo revisarlos al 100%. Por eso igual si tienen la oportunidad de unirse a mis cursos, ahí sí vamos a ir tocando cada tema más a detalle, más ejemplos. Vamos a estar viendo conversaciones, audios, lecturas. Entonces, anímense después a unirse a mis cursos, chicos. Únanse a mis cursos. Gracias por los nuevos seguidores, gracias. Vamos a borrar esto, chicos, y vamos con unos ejemplos. ¿Qué les parece? Vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios. Espero que ya tengan todos. Dice, uy, profe, tengo un inconveniente. ¿Cuál es tu inconveniente? ¿Qué problema tienes? Cuéntame. ¿Cuál es el problema que tienes? Ya, yo a las 10:30 ya duermo, ok, no te preocupes. Bueno, qué bueno que hayas estado hasta aquí para que, bueno, te quedaras hasta el final de la clase. Bueno, lo más que pudiera. Subí a nivel 10 de su equipo, gracias, excelente. ¿Alguien me explica lo de los equipos, por favor? Es de los corazoncitos que tengo aquí, ¿verdad? Lo siento, chicos, yo soy nuevo en redes sociales, todavía no entiendo, no comprendo al 100 lo de los en vivos. Yo nada más me presento a mi clase y veo que me llegan esos corazones. Y dice, y sí me presentan, ellos son miembros de tu equipo. ¿Alguien me lo explica un poquito? Vamos a ver. Va. Gracias por los follows. Dice, en la parte de arriba donde está su nombre, uno se agrega en su equipo. Ok, eso ya lo entendí. Ya tengo a 52 personas. Esos son mi equipo. Ok. Y luego, dice Cráter, síganme explicando. Ahorita voy a aprender algo nuevo el día de hoy. Nada más nos toma unos minutos. Dice, bueno, ahorita todavía no me da. Pero vamos a ver ya algunos ejemplos, como había mencionado. Vamos a seguir repasando. Otros ejemplos, otros ejemplos. Primer ejemplo.
Ahí está. Mocal Tepenahuac. Aquí entonces lo que tenemos que hacer, ya llegamos a los 24. Muchísimas gracias, 24,000 me gusta. Tenemos el primer ejemplo. Es como lo que hizo Disney para adquirir las cartas y tarjetas, ¿ok? Bueno, en primer ejemplo tenemos un posesivo, un sustantivo. En la primera oración, que es mocal. Luego tenemos tepenáhuac, tenemos un sufijo y también un sustantivo ahí, que es tepetl. Entonces, recuerden que era náhuac. Recuerden chicos, que era el prefijo náhuac. ¿Qué significa la primera oración? Dice, ¿cómo lo encuentro en YouTube? En lo que empiezan a analizar su oración número 1, les empiezo a pasar mi red social, que es YouTube. Es donde me gustaría mucho que se empezaran a unir, que es YouTube. Que sería Juliotzin. Así me encuentran en YouTube. Juliotzin. YouTube, Juliotzin. Dice, te ponen instrucciones y qué realizar para poder apoyarte. Así uno va subiendo de nivel. Ok, gracias. Entonces debería hacer uso de eso, ¿verdad? Voy a ver un tutorial ahorita en YouTube de lo de los equipos para que usemos esa herramienta aquí en TikTok, ya que la tenemos. Ya que hay 52 personas por aquí, vamos a hacer uso de eso. YouTube, Juliotzin, ahí me pueden encontrar. Ahí están ya las clases de la 1 a la 10. Ahora, Alejandro ya nos dio la primera respuesta. Gracias, Fernando, por el follow. Alejandro nos dice, ¿tu casa está junto al cerro? Es correcto. Es correcto. Tu casa, mocal, sería tu casa está junto al cerro. Muy bien. Primera oración lista. Ok. Vamos con la número 2. A ver esta. Ni choca, mopampa, ni choca, mopampa, amo, no pampa. Bien. Gracias. Shuyakat, gracias por el follow. Javier, gracias por el follow. Ok, te cruzaré. Lloro por ti, gracias. George, lloro por ti. Y la segunda parte dice amo no pampa. No por mí. Ya es excelente, George. Dice Mopampa es por ti, gracias. No pampa por mí, gracias. Es correcto. Recuerdo que amo significa no, es correcto. Muchísimas gracias. Eso. Yo lloro por ti. No por mí. Correcto, excelente, buen trabajo. Dice Abby Tramer. Abby Streamer, o no sé. Me encantan sus perfiles, luego no los puedo leer. Hola, ¿qué lenguaje están aprendiendo? Es lengua náhuatl. Lengua náhuatl. Maestro, he aprendido mucho. George, me alegra que George ha estado aquí desde la primera clase y por lo que veo ha mejorado muchísimo. Está comprendiendo todos los elementos que se le están presentando en clase. Felicidades. Miek Pakilistli, George. Miek Pakilistli. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, chicos. Ya llegamos a los 26,000 likes. Gracias, Cráter, por esa patita de gato. Te agradezco muchísimo. Creo que me gusta más el náhuatl que el inglés. Gracias, Bringstar. Gracias. Mesillo, gracias por la rosa. La Sofkamati. Gracias a todos ustedes. Vamos con... Ok, vamos con la siguiente. Itag amo notech. Itag
amo notech. Vale, vale, gracias, es que así es mi apellido, dice Abby Trempler. El inglés no me gusta, dice Nietzsche. Qué bien. Qué bueno que a Nietzsche le gusta el inglés. Gracias, Cráter, por el chilito. Cráter, gracias por las donaciones. Bueno, vamos con la siguiente. Itag notech. Recuerden que tech significa con, de o también significa en. Entonces, vamos a ver. ¿Qué significa? Itag amo notech. Tenemos un posesivo aquí, que es su de él, su de él. Tenemos un sustantivo ahí que es tag, de tagtli. Voy dando ejemplos. Amo es la negación, no. Notech. Entonces, ¿qué quiere decir esta oración? Itag amo notech. Él no, ajá. Ok. Casi, George. Si fuera con nosotros sería totech, pero es él no está, pero no tampoco él sería él no está. Si es un él, pero sería Itag, su padre de él, sería su padre. No está conmigo. Su padre no está conmigo. Itag es su padre, su papá de él, su padre. Amo, no. No tech, recuerda que era el con. El tech es con. El no es como el yo. No puedo decir yo, entonces sería conmigo. Conmigo. No podríamos decirlo con yo, sería conmigo. Su padre no está conmigo. Dice, profe, si amo es no, ¿cómo se dice sí? Dice Bringstar. Esta palabra ya le enseñamos, es quema. K-A-M-A. Quema. Quema. No, quema. K-E-M-A. K-E-M-A. Él no está conmigo. Sí, o el padre. Ok. Ay, profe, desde que leí choca, ya no se me quita la imagen de decir, me chocas por un... ok. Cierto, Totech es con nosotros, dice George Moyo. Gracias. Entonces, eso es lo que significan estas oraciones, chicos. Vamos con unas últimas dos, ya que nos quedan 5 minutitos en el live. 5 minutitos. Y hay infinidad de ejemplos que podríamos hacer con esto, pero bueno, como les menciono, solo tenemos una hora el día de hoy. Ya que terminado tengo que preparar cosas para mis clases de mañana temprano. Así es que, bueno, chicos, les agradezco mucho que estén aquí. Vayan copiando los ejemplos. Dice Britney Star, entonces, ¿qué más? Sí, correcto. Britney Star, es correcto. Se van copiando los ejemplos. Vamos con los últimos 2 ejemplos y terminaríamos por el día de hoy. Andrea, gracias por el follow, te agradezco. Dice Abby Stampler, Abby Strimpler. Dice, ¿y solo es náhuatl? Sí, es lo que enseño aquí, es náhuatl, únicamente náhuatl. Dice sí. Pati Ortiz, Pati, siempre estuviste compartiendo, te agradezco muchísimo, Pati. Gracias. Te agradezco. Vamos con los últimos ejemplos. Uno sencillo. Vamos con uno sencillo. No, se cayó. Vamos a levantar esto. Vamos con el siguiente. Coat Shalitik. Coat Shalitik. Perdón. Coat Shalitik. Dice Britney Star, ¿no da clases presenciales? Sí, aquí en Tlaxcala doy clases presenciales. Como he notado que la mayoría de las personas que aprenden conmigo no son de aquí del estado, pues por eso me veo la necesidad de dar mis clases en línea. Pero si alguien es de aquí de Tlaxcala,
cercanías de Apizaco, Contla o Santana Cheutempan, podemos dar las clases en una zona intermedia. Yo doy clases aquí presencial. Salud, gracias. Se ve interesante, soy nueva. Nomás no sé qué hablan. Avi, bienvenida. Sígueme y pues ve los videos en YouTube para que aprendas todo desde el principio. Dice, ¿en dónde más o menos? Apizaco es en zona de la maquinita. En la 16 de septiembre. Ahí tenemos una escuela de idiomas. Ahí enseñan inglés, enseñan francés. Y yo también estoy dando la materia de náhuatl ahí. Lo triste, chicos, es que muy pocas personas se interesan. No se ha podido abrir un grupo, porque mínimo necesitamos a 4 personitas o a mínimo 3 para poder abrir un grupo de náhuatl. ¿Y saben qué es lo triste? Que no se ha abierto ningún grupo desde que yo estoy ahí trabajando y ofreciendo este conocimiento que es la enseñanza del náhuatl. Es algo muy muy triste, chicos. Es interesante que tengo más alumnos o gente más interesada aquí en redes sociales, en mis clases en línea, que incluso aquí en mi propio estado. Pero yo sigo aquí motivado, quiero seguir difundiendo esta lengua originaria, y si le enseño fuera de mi estado está bien, si le enseño aquí también. La idea es que esto se revitalice, que más gente aprenda, que más gente se motive a aprender. Gracias a ti por estar aquí y estar aprendiendo conmigo. Esto va en general a todos los que me están viendo esta noche. Buenas noches. Dice, soy nuevo en su clase, profesor. Disculpe si cometí errores. No te preocupes, vamos aprendiendo. Y es la clase número 12. Si es tu primera clase, por supuesto, sé que algunas cosas no las ibas a comprender. Patti, por ejemplo, Alejandro, Lizari, que acaba de llegar, algunos de ellos ya conocen la lengua, así es que ellos entienden más o menos los elementos que estoy mostrando, pero hay gente que ha aprendido desde cero conmigo, y me alegro que estén aprendiendo y estén comprendiendo las clases, que estén entendiendo los temas que estoy dando. Voy a leer algunos comentarios. Dice Enrique, ¿das clases online privadas? Sí, Enrique, mándame un mensaje privado por TikTok y hablamos de las clases privadas. Estoy dando también clases privadas, doy cursos en grupos. La serpiente, adentro de la tierra, exactamente. Ahorita vamos en YouTube, ¿cómo lo encontramos? Vuelvo a mostrar. YouTube, me encuentran como Juliotzin, chicos. Juliotzin, YouTube, Juliotzin. Ahí búsquenme, chicos. Sí, voy a verlos, gracias. Profe, en un video puede más o menos mostrar por dónde. Profe, ¿es en un video? O eso ya no entendí eso. Sí, profe, que no se pierda, gracias. Nada, estoy en Puebla y luego con mis pepques me sirve porque en la escuela de mis hijos dan. Ok, cráter, gracias. Tu náhuatl y mi náhuatl es diferente y me confundo. Aparte de que no lo sé escribir, solo hablar un poco. Hogar de angelitos con 4 patas. Pero ya me habías mencionado de dónde eras, ¿verdad, amigo? Sí, estamos un poquito retirados. Yo creo que por eso es la razón de que el náhuatl que tú hablas y el que yo también estoy enseñando es diferente. Pero como había mencionado, es la región, es la variante. Gracias Meche por el follow. Sí conozco a Apizaco, uno de mis tíos se fueron a vivir por allá exactamente, en Apizaquito. Órale, por allá, sí, está por allá en la Casa de Cultura. Un saludo, Yuno Gasai. Dice, hola, soy nueva, ¿de dónde se puede ver el inicio de sus clases para ponerme al corriente? Drax. Aquí tenemos mi cuenta de YouTube, Juliotzin Drax, sígueme en YouTube. Y ahí están las primeras 10 clases. ¿O hasta las 9? No, ya está hasta la 10. Ya está la clase número 10. De hecho, ahí tengo en mi perfil de YouTube, hay listas de reproducción. Vayan a la lista de reproducción que dice Lives. Y está la clase, están enumeradas de la 1 a la 10. Ahí pueden ir saltando alguna vez los comentarios, pasar directamente a la explicación de los ejercicios. Porque el video dura como 1 horita, pero se puede ir reduciendo y ir cortando ahí como cuando voy platicando con los seguidores y todo eso. Pero bueno, ustedes ya tendrán el control de ver el video y bueno, irlo analizando a detalle. Dice, profe, profe, en un video puede mostrar más o menos dónde es el lugar de clase. Sí, Brinistar, me agrada. De hecho, voy a hacer uno para que muestre la escuela donde estoy enseñando y si gustan inscribirse en los cursos de náhuatl presenciales, ahí estaremos. Dice, a eso me refiero, Nisihuatl. Ok, si están las 10. Precisamente chequé que mis peques y el náhuatl quedas el mismo para checarlos. Ok, gracias, profe. Drag, gracias. ¿A qué hora da la clase en vivo para decirlo también, para
Bueno, para verlo por acá, profe. Las clases son de 10:30 a 11:30. Ya estamos por terminar. Nada más terminamos esto. Lo de los últimos dos ejemplos, chicos. Los últimos dos ejemplos. Ok. Coatl Shalitic. Coatl Shalitic sería la serpiente está dentro de la arena. La serpiente está dentro de la arena. Y último, Cihuatl Altepenáhuac. Cihuatl Altepenáhuac. Cihuatl Altepenáhuac. ¿Qué creen que significa esta? Cihuatl es señora, ¿verdad? Sí, señora, mujer, Cihuatl. Recuerden que náhuac es junto a, y tenemos el sustantivo altepetl. Altepetl. No atl, no tepetl. Altepetl. Altepetl. 30K, dice Cráter, gracias. Lo logramos, 30,000 likes. Les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo. Y ya dice, hogar de angelitos con 4 patas. Nos dice, la mujer junto al cerro. Ok, aquí el verbo estar ya está implícito. Entonces sería, la mujer está junto al cerro. Ah, pero no es cerro, porque sería Tepet. Esta es Altepetl. Recuerden que Altepetl es pueblo, junto al pueblo, Altepetl. Junto al pueblo. Listo, listo. Ahí está, Altepetl. Es cerro de agua, ¿no? Altepetl. Es que así, para decir pueblo hacemos uso de estas dos palabras, Atl y Tepetl. Altepetl. Antes, para que un lugar fuera habitable, requería estas dos características. Un cerro, bueno, que tuviera cerritos, estas partes elevadas, y agua, Altepetl. Literal, sí es como cerro y agua, pero es pueblo. ¿Se puede entender? Pueblo, Altepetl. Entonces, esos son los últimos dos ejemplos. Profe, ¿y las clases presenciales a qué hora comienzan? Como ya he mencionado, no se ha podido abrir algún grupo de náhuatl. Así es que todavía no tenemos un horario fijo, pero las clases son en la tarde, Primistar. Son de 4 a 6, pueden ser de 4 a 6 o de 2 a 4. De 2 a 4 pm o de 4 a 6, pueden ser cualquiera de esos dos horarios. Se dan 2 veces a la semana. Las clases son de 2 horas. Yo sé que cerro es Tepetl, sí, pero Altepetl, para mí Altepetl. Altepetl es pueblo. Altepetl, es lo que estoy haciendo acá. Altepe, y luego ya tenemos nuestro sufijo náhuatl. Altepenáhuac. Altepetl, pueblo. La mujer está junto al pueblo. Subraye, ok. Este es nuestro sufijo. Sufijo. En color negro son nuestros sustantivos. Espero que se note. Pero bueno, chicos, entonces este fue el tema del día de hoy. No fue mucho, la verdad. Solo proporcioné lo que fueron los sufijos y qué pueden significar al combinarlos ya con un sustantivo. Esa es la clase del día de hoy. Tlamachtili mag tlaguanome, lección 12. Nos quedan 3 lecciones más de este curso básico de náhuatl. Los invito a no perderse las 3 clases finales y pues aprender conmigo. Sigan aprendiendo conmigo. Agradezco a los nuevos seguidores. Ya que están por aquí, por favor, vayan a ver mi último videito o mis últimos 2 videos. Vayan a darles like, compártanlos, coméntenlos, inviten a sus amigos a seguir esta cuenta y pues que aprendan lengua náhuatl conmigo. Neni motoka Juliotzin, neni temachtik. Me llamo Julio, soy maestro y estoy aquí para enseñarles un poquito de la lengua náhuatl. Les agradezco mucho por las 2 gorritas que llegaron esta noche. Y pues bueno, me despido con la frase de siempre, que es Macueponito tlactonanzin. Macueponito tlactonanzin, que florezca nuestra lengua madre. Yo soy Juliotzin, soy tu maestro de náhuatl y nos vemos en la clase del día de mañana. No se la pierdan. Saludos a todos, dice Lau, muchas gracias, profe. A Ángel, gracias por el follow. Alejandra Fernández, gracias por el follow. Elisa Esquivel, gracias por el follow.
Y por último, pues ya son todos. Gracias. Hasta Mostla, chicos. Hasta Mostla. Nilce, gracias por estar aquí. Adiós en náhuatl. Todos para decir adiós vamos a decir lo siguiente. No hay una forma para decir adiós, pero vamos a decir lo siguiente. Podemos decirlo así. Saniman. 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 Repítelo en casa. Saniman. 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 Que es hasta luego. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, sueñen bonito y no se pierdan los lives, el live del día de mañana y el contenido que voy a estar subiendo. Cuídense mucho, hasta mañana. Saniman, correcto, Britney Star, es así. Saniman, Saniman, hasta luego. Cuídense, adiós, Lizari. Blanca, cuídate. Mesillo, adiós. Gaby, gracias. Bueno, descansen.